Pues sí, ahí está la señora Merkel por sexto año consecutivo. Agradezco que nos tome la llamada el consejero electoral Arturo Sánchez. Consejero, qué gusto saludarlo. Muy buenos días antes que nada. Buenos días, Pati, qué gusto estar con ustedes. Consejero, la principal lectura de estos comicios que vivimos el domingo, ¿cuál sería desde su punto de vista? Bueno, yo creo que hay muchas lecciones importantes. En primer lugar, creo que hay que reconocer que si tomamos en consideración las 13 entidades en donde hubo elecciones, además de la Ciudad de México, hubo una importante participación. Se vuelve a constatar que cuando se trata de elegir gobernadores, la ciudadanía está interesada en participar. Tenemos porcentajes hasta de 60% de participación, cosa que siempre es muy importante porque el ciudadano sabe que está eligiendo algo serio, algo que vale la pena. En segundo lugar, se pudo hacer una muy buena coordinación con los órganos locales electorales. Entre el INE y los OPLES hubo una buena coordinación. No tuvimos problemas con la instalación de las casillas. De 68,026 casillas que nos teníamos propuesto instalar, solamente nos fallaron 26 en diversos estados, 11 en Oaxaca y 14 en Tlaxcala, por razones ajenas directamente a la organización electoral y al OPLE, cosa que también habla de esta coordinación importante entre el INE y los órganos locales electorales. Creo que además de todo esto, todos los rumores y todas las preocupaciones que había sobre búsqueda de focos rojos y de problemas difíciles en algunos estados, pues se demostró que no, la violencia no afectó la organización de las elecciones, la delincuencia organizada no afectó la organización de las elecciones, simple y sencillamente tiene una dinámica de trabajo distinta, cosa que es importante también de reconocer. Y en términos generales yo creo que fue una muy buena jornada electoral. La elección sigue, estamos todavía en actividades importantes. El día de mañana empiezan los cómputos distritales y municipales en todos los estados. Estas actividades están a cargo de los órganos locales electorales. Hoy se están preparando desde ya todos los paquetes electorales para ser revisados en caso de que se requiera hacer un recuento. Y creo que en términos generales pues fue una jornada interesante. Se puso en práctica una ley que teníamos que por segunda vez que aplicar. Una prueba de fuego importante porque no habíamos tenido nunca elecciones locales sin que hubiera una elección federal y que tuviera que participar el INE. Esto ocurrió y entonces creo que los resultados están a la vista. Creo que vamos bien, las autoridades electorales están trabajando intensamente, hay que esperar todavía a que se desahoguen estos cómputos que mencionaba y desde luego si después hay recursos ante el Tribunal Electoral, pues esperar la definición final del tribunal. Si considera usted que los resultados de las elecciones del domingo ya son irreversibles o todavía hay que esperar ante la posibilidad de sustanciales quejas por parte de los partidos políticos. Estimado Omar, qué bueno que podemos tomar la comunicación. Gracias. Y la pregunta es muy importante, porque lo que tenemos ahorita es los resultados preliminares. Y debemos ser muy respetuosos de lo que significa eso. Se trata de resultados que fueron transmitidos durante la noche de la jornada electoral. Lo que sigue ahora es el cómputo definitivo. A partir de mañana, en la mañana, en cada estado de la República se hará el cómputo oficial, en donde ya los partidos políticos con los consejeros electorales de cada estado harán el cotejo de cada una de las actas y verificar que eso sean. Si encontramos, por ejemplo, que un partido tiene un acta y que no corresponde con los resultados que tiene otro partido o la propia autoridad electoral, pues van a decir, a ver, queremos claridad al respecto, cuéntense otra vez esos votos y se abrirá el paquete de esa casilla y se volverán a contar. O si un paquete electoral no llegó en buenas condiciones de regreso a la autoridad electoral y los partidos sospechan de que algo pudo pasar,
se Claro. volverían a contar esos votos. Y entonces sí es factible que haya algunas variaciones Claro. entre lo que dijo el PREP y esto. Normalmente las variaciones son mínimas y se mantienen los resultados, pero hay que esperar entonces definitivamente a estos cómputos. Consejero Arturo Sánchez, dos críticas que hubo sobre el papel de la autoridad electoral fueron en este sentido: que los ciudadanos se enteraron más de las campañas negras que de las propuestas de los candidatos, y que el domingo todos los candidatos se dijeron ganadores. ¿Qué nos puede decir el consejero Arturo Sánchez? A ver, en relación con la calidad de las campañas, bueno, eso sí ciertamente es una responsabilidad de los propios partidos. Lo que nosotros como autoridad tenemos que mantener es, o detener en todo caso, es aquellas campañas que por alguna razón están violando la ley. ¿Y qué significa violar la ley? Pues sobre todo cuando su contenido contiene imputaciones de delitos a los otros candidatos. Eso es lo que nosotros deberíamos frenar. No fue el caso, y cuando hubo spots o algún tipo de manifestación de ese tipo, sí lo hicimos. Pero la otra cara de la moneda es que, bueno, finalmente los partidos son libres en su expresión para determinar el contenido de sus campañas. Deberían, ciertamente, yo estoy de acuerdo, privilegiar los contenidos, el debate a la altura, las propuestas de políticas, para que el ciudadano al votar supiera qué es lo que está eligiendo. Pero yo creo que en parte, cuando hablamos de participación electoral y cuando hablamos de la responsabilidad del ciudadano al votar, pues los propios partidos, si no generan ese debate, desestimulan la participación, cosa que no le conviene a la democracia. Pero también es cierto que si a un ciudadano no le gustan ese tipo de campañas, pues no va a votar por el partido que las encabeza, y eso pues viene de alguna manera en contra de sus propios intereses. Y en segundo lugar, también es cierto que, bueno, yo creo que cuando una campaña no refleja la verdadera situación, lo que hace el ciudadano es ver su experiencia. ¿Quién me ha beneficiado como ciudadano cuando he estado en el gobierno? ¿Qué partido es el que más me conviene? Y entonces el ciudadano vota. Lo que vimos este domingo es muy interesante, lo mencionaba ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Hubo en 8 entidades, si se mantienen los resultados del PREP, en 8 entidades hubo alternancia de partidos en el poder. Y esto quiere decir que pues el ciudadano vota independientemente de campañas, independientemente de todos, por su propia experiencia. Si no le convino o no le gustó el partido que estaba gobernando, pues vota por otro. Y eso es claramente una muestra de el avance de la democracia, la madurez de la democracia. Concuerdo con usted, señor consejero, en ese sentido, que funcionó muy bien el Instituto Nacional Electoral y darle pues claridad al voto. Muchísimas gracias, que pase un excelente día.